Tengan muy buenas noches, compañeros y licenciado Walter Amaya. Le damos primeramente las gracias por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno un poquito acerca de las implicaciones contables de los efectos del COVID-19 en los estados financieros. Nosotros somos de la Cátedra de Tendencias e Innovaciones de Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Somos el equipo número 1 y mi nombre es Miguel Hernández. Así que comenzamos. Número 1, tenemos que hablar acerca que la pandemia de COVID-19 en la historia reciente de nuestro país ha sido el tema que ha marcado más ampliamente la economía nacional y con ello afectado directamente a las empresas y negocios que forman parte de nuestro sistema económico. Desde el mes de marzo del año 2020 se decretó una cuarentena total en la población, lo cual suspendió muchas de las actividades económicas que se desarrollaban con habitualidad y cerró por completo la economía en el mes de abril. Esto vino a afectar directamente a las empresas, muchas de ellas buscando medidas para subsistir, llegaron al cierre inclusive de despedir empleados, suspender contratos de muchos de ellos. Otras empresas optaron por absorber los costos durante los meses del cierre, los cuales en un principio eran 90 días, pero que posteriormente se alargaron hasta reactivar la economía en el mes de agosto en adelante. Sin embargo, esto no sería suficiente, ya que el cierre de la economía y el ingreso de dinero imposibilitó que muchos de estos pagaran contratos y dejaran de brindar servicios, lo cual significó que dejaron de recibir ingresos y por lo tanto acumularon lo que es deuda. En esta ocasión analizaremos cuál ha sido el impacto contable de los efectos de la pandemia por COVID-19 y cómo las empresas han reaccionado ante dichos eventos. Para empezar, vamos a hablar acerca que el gobierno central, buscando contener el brote de este virus y de detener lo que es una afectación total en la población, optó por sacrificar todo lo que es el sistema económico, decretando lo que es un cierre total en el mes de marzo y posteriormente lanzó 3 decretos. El primer decreto del Ejecutivo fue el cierre total de las empresas, con excepción a algunas de ellas. El segundo decreto fue la exoneración de pago a cuenta y algunos beneficios fiscales que veremos más adelante. Y el tercero de ellos es la reapertura gradual de la economía. Para empezar, hablaremos del primer decreto. El primer decreto fue publicado el 13 de abril del 2020. Fue el decreto ejecutivo número 14 de marzo, el cual cerraba por completo las industrias y dejaba solamente algunas excepciones para aquellas que podían funcionar. Entre las que pudimos encontrar fue la industria textil, que elaboraba específicamente materiales para uso entre los hospitales. Estamos hablando de sábanas, gabachas, mascarillas, gorros y otros implementos que fueran demandados realmente por la red de salud de nuestro país. El segundo grupo fue que dejaron autorizado la industria de la confección de ropa. En este caso, exclusivamente la que estaba relacionada con la elaboración de gabachas y la ropa vinculada al combate de la pandemia y el COVID-19, que eran en este tiempo el personal de primera línea que estaba al frente de detener dicha pandemia y poder enfrentar las consecuencias, más que todo, de esta emergencia. En este caso, la mayoría de empresas tuvieron que hacer un cierre forzoso de sus operaciones. Y muchos vimos casos, inclusive en las noticias, de empresas que seguían laborando y llegaban agentes de la Policía Nacional Civil a despachar a los empleados y a cerrar temporalmente dichas empresas. Si nos recordamos muy bien, las únicas personas que podíamos circular en este tiempo éramos contadores, administradores y personal debidamente indispensable para el movimiento de nuestro país. El segundo decreto fue el decreto legislativo número 643,
que se publicó el 14 de mayo del año 2020. Este decreto fue, se aprobó una ley, la ley transitoria para facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias en virtud a la emergencia nacional ocasionada por la pandemia COVID-19. Esta ley lo que buscaba era contribuir a que aquellas empresas que habían sido afectadas directamente por la pandemia pudieran cumplir con lo que son sus obligaciones tributarias, sustantivas y formales. En este caso, muchas de estas economías, al paralizar por completo sus labores, no habían podido inclusive presentar declaraciones o hacer, en este caso, el pago de los impuestos correspondientes. Esta ley fue aprobada como respuesta de la Asamblea a un veto presidencial del decreto legislativo número 635, de fecha de abril 30 de mayo. Esto incorporaba una serie de prórrogas y otros beneficios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, sustantivas y formales. Ahora, el contenido de esta nueva ley se sintetiza en los siguientes puntos que vamos a hablar a continuación. El primer punto fue en el caso del impuesto sobre la renta. Se prorrogó la presentación y pago de la declaración de impuestos sobre la renta. Se autorizó el pago a plazos de dicho impuesto y se ordenó el cumplimiento de resoluciones de pago a plazos, el cual fue una herramienta básica para que muchos contribuyentes pudieran presentar su declaración de renta y pagar las obligaciones que esto conllevaba por medio de cuotas. Lo segundo, la contribución especial de los grandes contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana. Hubo una prórroga de la declaración y del pago. El pago a cuenta, asimismo, se amplió el plazo para poder pagarlo, ya que se dieron 3 meses en los cuales el contribuyente podía elegir si quería pagar lo que es la declaración o solamente hacer la presentación y no pagar ningún entero cuenta durante esos 3 meses. Sin embargo, esto repercutiría directamente a la hora de elaborar su declaración de renta, ya que no iba a tener cómo acreditar pago a cuenta de esos meses correspondientes. El siguiente fue la presentación extratemporánea de declaraciones que modificaran o disminuyeran el excedente de los impuestos que iban a pagar. Y luego venía una serie de declaraciones que ayudaban al cumplimiento de las declaraciones formales, las cuales son la prórroga para la presentación del balance general y estado de resultados, prórroga para el nombramiento del auditor fiscal para el ejercicio 2020, la prórroga para la presentación del informe y del dictamen fiscal para el ejercicio 2019 y por último la prórroga para el cumplimiento de otras obligaciones formales de marzo a julio del año 2020 que estuvimos cerrados por completo. Asimismo, dentro de la misma ley, se presentó lo que es una exoneración de multas, intereses y recargos por el cumplimiento extratemporáneo en la presentación y pago del impuesto sobre la renta, asimismo como la contribución especial de grandes contribuyentes a la seguridad nacional y la exoneración de multas por la presentación tardía de las obligaciones formales que citamos anteriormente. Entre otros cambios, se extendió un bono por compensación para la contención del COVID, se autorizó la celebración de juntas y asambleas generales por medio de videoconferencias que hasta la fecha eran de obligatoriedad que se realizaran personalmente y se otorgaron otros beneficios sobre algunas leyes especiales. Continuando, se presentó un tercer decreto, que fue el decreto de apertura gradual de las empresas. El día 14 de junio del 2020, el Ministerio de Salud emitió un decreto ejecutivo que tuvo como objeto en ese tiempo desarrollar principios y condiciones y los protocolos específicos que ayudaran a la reactivación gradual de las actividades económicas, laborales, administrativas y sociales
tanto en el sector públicas como privados, bajo las condiciones necesarias que pudieran garantizar la vida tanto a trabajadores, patrón y a la población en general. En este caso, el decreto entraría en vigor el 14 de junio del año 2020, concluyendo sus efectos el día 20 de agosto del 2020. Posteriormente, este decreto, si nos recordamos, fue ampliado poco a poco, a modo de que cada una de las actividades se fueron aplazando hasta la apertura completa de las empresas. Luego de todo esto, de la parte que realizó nuestro gobierno y así como muchos gobiernos del mundo buscaron para intentar frenar esta pandemia, esto también tuvo retribuciones en el ámbito contable, ya que sus efectos marcaron, como estuvimos mencionando al principio, la operatividad de las empresas a nivel mundial. Veremos a continuación algunos de los principales impactos. El primero de ellos fue las interrupciones en la producción, ya que muchas empresas dejaron de producir lo que son materias primas. Al dejar de producir materias primas, muchas de estas empresas obtuvieron lo que es una paralización total en sus plantas de producción y por ello generaron un desabastecimiento de la materia prima. Por eso podemos ver un corte en la cadena de suministros, ya que empresas que trabajaban con materias primas creadas por otras organizaciones dejaron de recibir este producto. Un tercer impacto fue en la indisposición del personal, ya que como primer medida, si lo recordamos, todas las mujeres embarazadas y personas de la tercera edad fueron enviadas a su casa a descansar con goce de sueldo. Esto generó un pánico en todas las personas, las cuales muchas de ellas no querían estar trabajando, por lo cual optaban por pedirle a sus patronos hacer trabajos remotos desde sus hogares o simplemente ya no llegaron a trabajar. Otro de los impactos fue la reducción de las ventas. Muchas empresas como tal dejaron de facturar durante este periodo, por lo cual dejaron de recibir ingresos y esto afectó sus ganancias y su productividad al final del periodo. El quinto impacto, vamos al cierre de instalaciones y tiendas. Muchas empresas al no poder costear lo que eran sus productos y mantener un flujo de efectivo durante esta pandemia, optaron por cerrar instalaciones y cerrar tiendas. Esto también conllevó a lo que es un despido masivo de empleados en diferentes áreas. Posteriormente tenemos el retraso de expansión planeada para el negocio, lo cual nada más fue que muchas empresas ya tenían planes estratégicos para expandirse durante el año 2020, los cuales fueron completamente aplazados o en todo caso cancelados por falta de recursos y productividad en sus empresas. Otro de los impactos más fuertes fue la imposibilidad de obtener financiamiento, ya que si todos recordamos, las instituciones financieras revisan lo que son declaraciones, revisan el ingreso y la inspección de muchos negocios. Pero como consecuencia de la pandemia por COVID-19, muchos de los negocios no presentaron declaraciones, no hicieron absolutamente nada de actividades económicas durante ese periodo, lo cual creó lo que es una imposibilidad de tener dinero de terceros. Luego tenemos un incremento en la volatilidad de los valores de instrumentos financieros, lo que conllevó a que muchos de los títulos valores de las empresas, acciones y todo tuvieran un mayor incremento o disminución entre sus costos y su valor relativo de mercado. El último que vamos a mencionar dentro de estos factores es la reducción de turismo, interrupción de viajes que no eran esenciales y en actividades deportivas, culturales, entre otras. En nuestro país el turismo se paralizó completamente, los vuelos se paralizaron completamente
y no se podía salir del país bajo ninguna circunstancia, a excepción de las personas que eran retornadas del extranjero, los cuales pasaban una cuarentena obligatoria de 30 días para poder ingresar a nuestro país. Actividades deportivas, culturales e inclusive las actividades religiosas fueron completamente detenidas. Este fue un impacto el cual llegó a hacer que se consideraran unas circunstancias únicas que crearon un impacto negativo en algunas empresas y positivas en otro tipo. Ahora vamos a ver cuál fue las consideraciones contables que podemos tener y el impacto que tuvieron estas en los estados financieros. El primer impacto que vamos a detallar rápidamente es la valoración de los inventarios. En este caso vamos a decir que los inventarios perdieron algunos su valor, ya que muchos de los productos tienen una rotación lenta en el inventario, lo cual generaba que perdieran valor mucho más rápido. Al generar nuevas actualizaciones, las personas dejaron de comprar y las empresas deben de considerar lo que es realmente, primero, el deterioro de valor de los productos que tenían dentro de sus inventarios y cuál es la revalorización que estos tuvieron al finalizar. Sabemos que muchas empresas que tenían productos perecederos los perdieron por completo debido al cierre, lo cual afectó directamente con una pérdida en sus inventarios. El segundo, se tuvo que generar lo que es una provisión para pérdidas, ya que las empresas en este caso, en este rubro, vieron imposibilitados cumplir con sus compromisos y la disminución completa de sus ingresos. El tercer impacto que vamos a ver fue que el incumplimiento de convenios, las condiciones comerciales inestables y la escasez del efectivo incrementaron el riesgo de que se cumplieran los convenios financieros. Esto quiere decir que dejaron de pagar lo que son los préstamos y financiamientos que estas empresas tenían para poder funcionar, ya que al disminuir sus ingresos, ser nulos, no tenían la posibilidad de seguirse apalancando y cayeron en mora con la mayoría de empresas en las cuales tenían créditos. El cuarto que vamos a ver es el principio del negocio en marcha. Los estados financieros están preparados sobre el supuesto del negocio en marcha, a menos que la gerencia tenga intenciones de liquidar una empresa, cesar operaciones o que no existe una alternativa realista a cualquiera de estas opciones. La evaluación sobre si el negocio en marcha es apropiado toma en consideración eventos ocurridos posteriores a la fecha del reporte. Ahora, muy bien, una entidad que fue severamente afectada por el COVID-19 durante el año 2020 tuvo un impacto significativo en sus operaciones, lo cual fue posterior a la revelación de sus estados financieros del periodo 2019. Ahora, la gerencia debe tener en consideración si es apropiado generar sus estados financieros bajo el supuesto del negocio armar en marcha, ya que muchas de las empresas, como hablamos, tuvieron que cerrar directamente debido a este impacto dentro de sus negocios. Ahora, hubo otro riesgo e impacto contable, el cual es el manejo del riesgo de liquidez. La interrupción en la producción y reducción de ventas tuvieron una implicación en el capital del trabajo de la empresa, el cual generó que muchas de ellas buscaran otras alternativas de financiamiento. Algunas difirieron el pago de proveedores, buscaron acuerdos con instituciones financieras. Sin embargo, muchas de ellas perdieron la fluidez de efectivo que manejaban dentro de sus empresas. Ahora, se tiene que calcular asimismo un beneficio por culminación de la relación laboral. En este punto, muchas empresas tuvieron que cesar a muchos de sus empleados y despedirlos
aunque no fuera responsabilidad de ellos, ya que era insostenible poder seguir pagándoles un salario. Muchos optaron por terminar la relación laboral y crear dentro de sus estados financieros una provisión para lo que es el pago de las indemnizaciones anticipadas a cada uno de ellos. Esos son algunos de los impactos contables que podemos ver y podemos concluir al final que el impacto del COVID-19 en la economía y en los mercados financieros continúa en evolución. El COVID-19 es un tema que nos atañe a todos por igual. Nos ha afectado a todos y los efectos de esta pandemia siguen marcando la realidad de cada uno de nosotros. Por lo cual tenemos que mirar hacia el futuro y estar claros de cuál es el tratamiento que se le debe dar a cada una de estas instituciones y sobre todo estar preparados para la incertidumbre que puedan venir en el futuro. Las entidades tienen que evaluar las implicaciones contables y las consideraciones para revelar la información a medida que los hechos y las circunstancias cambien. El COVID-19 nos enseñó que todos tenemos que estar preparados para lo que venga y para hacer las cosas de la mejor manera posible. Ya no podemos considerar que un negocio va a ser inamovible durante toda su vida, ya que hay consideraciones y temas que quedan fuera de nuestro alcance y tenemos que estar preparados para poder hacer frente a cada uno de ellos. Así que les damos las gracias a cada uno de ustedes por la colaboración, por la paciencia y esperamos que hayan aprendido y hayamos aprendido y disfrutado un poco más. Les damos las gracias y que tengan una bendecida tarde.